Bueno, ahora sí, comencemos. Vamos a ver entonces en la primera parte células y proteínas y en la segunda parte vamos a ver potenciales. Empecemos entonces con células y proteínas. La palabra célula viene del latín, que significa celda o celdilla. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. La teoría celular fue propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales por Matthias Jacob Sheldon, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, que postularon que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras células precedentes. Entonces, la célula es la unidad mínima de vida y la aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Entonces, fue Robert Hooke en 1665 quien bautizó con el nombre de células a esas unidades mínimas de vida. Si bien Marcello Malpighi, el científico italiano, ya las había visto años antes, fue Robert Hooke quien determinó su nombre. Es la unidad mínima de vida. Todos los seres vivos están compuestos por células, o sea, no existe un ser vivo que no tenga células. Todos los seres vivos, absolutamente todos, están compuestos todos por células. Y hay dos grandes grupos de células, las procariotas y las eucariotas. Las eucariotas tienen núcleo, donde está el ADN, que está protegido por una membrana nuclear, y además poseen organelas membranosas. Son propias de los animales, las plantas, hongos y protistas. Y las procariotas no tienen un núcleo, su ADN está libre en el citoplasma, en una región que se llama nucleoide, carecen de organelas membranosas, y bueno, suelen ser más simples, pequeñas, típicas las bacterias, por ejemplo. Entonces, es un sistema abierto que va a intercambiar materia y energía con el ambiente y, como dijimos, contienen toda la información hereditaria y también del ciclo vital de la célula, ¿sí? La célula tiene en su ADN, digamos, cuándo tiene que dividirse, cómo tiene que crecer, e incluso puede programar su muerte, la apoptosis, ya que las células del organismo se están regenerando, la mayoría, se están recambiando constantemente. Tienen unas características las células cuando uno las puede observar al microscopio. Por ejemplo, tenemos el color. Por lo general son incoloras, pero algunas contienen pigmentos que dan coloración, como células de la piel, el cabello, ojos y otras. En cuanto al tamaño, hay diversos tamaños. La mayoría oscila entre los 6 y 200 micrones de diámetro. Hay también muchos tipos de formas. Pueden ser esféricas, cúbicas, cilíndricas, discoidales, estrelladas, aracniformes, alargadas, entre otras. En cuanto al número, bueno, hay muchos cálculos hechos, no está determinado con precisión, pero se calcula que son varias decenas de miles de millones. Entonces dijimos que todo organismo vivo está constituido por las células. Entonces viene una pregunta fundamental: ¿qué es la vida? Lo más fácil de definir es el espacio que transcurre desde el nacimiento de un animal o vegetal hasta su muerte. Hay varias definiciones de vida. Podemos definirla como la organización de la materia orgánica en un sistema ya sea simple o complejo, llamado ser vivo, que es capaz de autosostenerse homeostáticamente. Recordemos que homeostasis es parecido a la estabilidad. Son cambios que se van generando según los distintos escenarios y manteniendo las variables fisiológicas en un rango determinado para garantizar una estabilidad en el largo plazo. Entonces, que pueden autosostenerse homeostáticamente y replicarse a sí mismos bioquímica y termodinámicamente, extrayendo energía del entorno, interactuando con el entorno y con el medio. No obstante, no existe una definición de vida que no sea de alguna forma incluso fácilmente refutable, ya que toda característica asignada a un ser vivo, o la mayoría de las características, pueden ser también asignadas a una cosa inerte, si bien todas las características podrían ser asignadas a una cosa inerte, y las características que se asignan comúnmente a un ser vivo, puede que haya algún ser vivo que no las tenga y sin embargo sigue siendo ser vivo. Si decimos que los seres vivos se replican, por ejemplo,
Entonces, un animal infértil no sería considerado un ser vivo, y sin embargo es un ser vivo. O si decimos que todos los seres vivos lo que hacen es comer y generar desechos, entonces podemos considerar que un vehículo que come combustible y genera los desechos es también un ser vivo. Es decir, no existe una definición que no sea fácilmente refutable. Si bien existe la palabra autopoiesis, que significa un ser que se genera a sí mismo, bueno, por ahí tal vez eso sea más difícil de replicar con las cosas inertes, pero bueno, es muy difícil definir la vida. Siempre se apela al sentido común, ¿no? Hay cosas que son fácilmente entendibles intuitivamente, pero que definirlas cuesta mucho. La vida es uno de ellos, por ejemplo el tiempo, ¿no? Todos entendemos que es el tiempo, pero definirlos nos va a costar. Y bueno, dejamos algunas definiciones de vida que han dado algunos escritores, artistas, científicos, etc. Y vamos a considerar que es la vida, digamos, este sistema capaz de realizar funciones, las funciones fisiológicas, aunque dijimos que esta definición puede ser también refutable. Lo que sí es importante destacar es que todos los organismos vivos, absolutamente todos, están compuestos por células. Ya sea organismos unicelulares como los protozoos, los hongos, con nombre científico fungi, las plantas, animales, por ejemplo animales mamíferos, y también los seres humanos estamos constituidos todos por células. Entonces, ¿qué función tiene la célula? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos y se encarga de realizar todas las funciones necesarias para la vida, como obtener energía, sintetizar proteínas, eliminar desechos, multiplicarse y responder a estímulos del entorno. Y nos dice que además mantiene activos los procesos a través de la homeostasis. Recordemos que la célula se mantiene en un estado estacionario, alejado del equilibrio. El equilibrio lo asociábamos más con la muerte celular. En cambio, el estado estacionario es la mantención de las variables celulares, fisiológicas, en un rango determinado, alejado del equilibrio, en un rango que sea compatible con la vida, y para eso tenía que generar, tenía que gastar energía, ¿no? Eso se mantenía con gasto metabólico. Y de vuelta, la definición de homeostasis: cambio permanente de las variables en aras de una respuesta estable en el largo plazo. Vamos a hablar ahora de tres tipos de disciplinas que están relacionadas a la biología, para entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de estas disciplinas en el estudio de la biología, ¿no? La anatomía se va a encargar de estudiar las estructuras anatómicas, pero estructuras macroscópicas, ¿no? Las que se pueden ver a simple vista, las que no necesitan un microscopio. Va a estudiar las estructuras y las relaciones entre sí para generar un mapa, una topografía del cuerpo humano. La histología, por el contrario, va a estudiar también la estructura, pero la estructura microscópica, la que no se ve a simple vista, tenemos que usar un microscopio. Va a estudiar los tejidos, las células, también la ultraestructura celular, que son, digamos, las organelas internas de las células. Y la fisiología, que estudia los procesos, el funcionamiento, ¿sí? Cómo toda esa estructura lleva a cabo determinadas funciones en pos de un objetivo, ¿sí? Y la fisiología se vale para estudiar el funcionamiento de tres ramas muy importantes, que son la biofísica, la bioquímica y la estadística. Entonces, tenemos la anatomía y la histología, que son la estructura. Tenemos la fisiología, que estudia los procesos, ¿sí? Cómo esa estructura lleva a cabo diferentes funciones. Y lo que necesitamos para que una estructura genere diferentes procesos, incluso para mantener esa misma estructura, es energía. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué es la energía? Básicamente la pregunta es: ¿cuál es la fuerza que nos mantiene vivos? La que moviliza nuestras funciones, la que da movimiento a nuestro cuerpo, la que permite que cada célula actúe en armonía para sostener la vida y que nos convierta en seres dinámicos en lugar de estructuras sin acción, la que nos convierte en seres no inertes. El término energía viene del griego, que significa actividad, operación, fuerza de acción o fuerza de trabajo.
y tiene diferentes acepciones y definiciones relacionadas siempre con la idea o la capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. Clásicamente, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Capacidad de realizar un trabajo o también de producir un cambio. El cambio puede manifestarse como movimiento, deformación, aumento o disminución de temperatura, generación de luz, etc. Pero clásicamente la definición más clásica es la capacidad de realizar un trabajo. Entonces cabe preguntarnos qué es un trabajo o qué es el trabajo en física. Y la respuesta es sencilla: un trabajo es un cuerpo que se desliza con una determinada fuerza y una determinada distancia. La distancia en el sistema internacional lo vamos a medir en metros, la fuerza se mide en newton, ¿sí? La fuerza es la masa, o sea, podemos asociarlo al peso, por la aceleración. Entonces, un cuerpo con un determinado peso que se mueve a una determinada aceleración y una determinada distancia está realizando un trabajo. Un cuerpo que se mueve a una distancia realiza un trabajo. Y ese trabajo se puede medir en joules y podemos tener una idea de la energía necesaria para realizar ese trabajo. Si bien parte de la energía durante ese trabajo se va a ir perdiendo, midiendo el trabajo que realiza un cuerpo podemos tener una idea de la energía. Entonces la energía es la capacidad de realizar un trabajo o producir un cambio. Por ejemplo, subir una escalera es un trabajo, un cuerpo que se desliza a una distancia, eso requiere energía. Serrucho, ¿no? Un cuerpo que se desliza a una distancia, requiere energía. Arrastrar un carrito de un supermercado, una pinza mecánica. Los neurotransmisores tienen masa y son un cuerpo que recorre una determinada distancia de las células que lo secreta hacia el receptor de la célula posináptica. Una bandera que flamea, ¿sí? Si bien se está deformando, también está un cuerpo que de alguna manera recorre una distancia. Entonces la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Podemos preguntarnos entonces de dónde viene la energía. Y la energía viene del origen del universo, básicamente. Por eso decimos que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse. No puede crearse porque ya está creada, ya fue producida en el origen del universo. La teoría más aceptada hoy es que el universo tuvo un origen, es la teoría del Big Bang, que fue propuesta inicialmente por el astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaitre en 1927. Big Bang de todas formas fue un nombre que se le puso después, intentando un poco burlarse de la teoría, pero bueno, hoy se conoce como teoría del Big Bang y es la teoría más aceptada, que dice que toda la materia y toda la energía existente fue creada en un punto, en un momento determinado. Por eso no la podemos crear ni eliminar, solo la podemos transformar. Un tipo de energía se puede transformar en otra. Por ejemplo, la energía eléctrica, que pasa a través de un cable hacia una bombilla, calienta el filamento brilla, entonces transformamos un tipo de energía eléctrica en otro tipo de energía lumínica. Eléctrica y lumínica y también calórica porque está perdiendo calor. Se transforma un tipo de energía en otro. La mayor parte de la energía en el planeta Tierra viene del Sol y la mayor parte de la energía del cuerpo humano viene de los alimentos que consumimos y del oxígeno. ¿Y dónde está almacenada la energía? En los alimentos y en el oxígeno. Almacenada en los enlaces químicos. Así como todo organismo está compuesto por células, todas las sustancias están constituidas por átomos. Y esos átomos se unen entre sí y forman enlaces químicos por fuerzas que los unen. Y en esas uniones, si uno las rompe, esas uniones, se libera energía. Entonces el organismo va a utilizar la energía acumulada en las uniones químicas, la va a poder romper y obtener esa energía para utilizarla en sus procesos fisiológicos. Entonces, como decíamos, la energía no puede crearse ni destruirse, sino que se transforma por la primera ley de la termodinámica y nosotros vamos a poder aprovechar, nuestro organismo, nuestras células van a poder aprovechar la energía de los enlaces químicos, la energía química de los alimentos y el oxígeno y la van a poder transformar en otro tipo de energía, por ejemplo, energía mecánica, para poder realizar los movimientos y también todas las funciones del individuo, por ejemplo, leer, hablar, etc. Y la energía puede presentarse de forma caótica o puede presentarse de forma ordenada, de forma útil, pero en realidad que la energía sea caótica o sea útil para poder llevar a cabo un trabajo tiene que ver con la ingeniería del sistema que se vale de esa energía, que va a utilizar esa energía. Y nuestra célula
tiene la ingeniería, tiene toda su maquinaria, todos sus subsistemas dispuestos para poder aprovechar la energía de los alimentos y el oxígeno a través de la respiración celular, que ahora vamos a ver. Entonces va a utilizar esa energía que resulta útil para la maquinaria celular, pero como no existe la máquina perfecta, no existe una máquina que pueda aprovechar completamente una fuente de energía para poder llevar a cabo sus procesos, sino que parte de esa energía se va a perder por el segundo principio de la termodinámica. La segunda ley se va a perder como calor, por la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿cómo almacena la célula la energía? Porque dijimos que la obtiene y la va a obtener principalmente en un sitio de la célula llamada mitocondria, pero tiene que llevar esa energía a los diferentes lugares en que está realizando los procesos celulares. Entonces tiene que almacenar temporalmente la energía en alguna especie de batería que pueda ser trasladada a los diferentes sitios donde la célula necesite utilizarla. Y efectivamente, la batería, la pila, es el adenosintrifosfato o el ATP, que es una molécula cuya fórmula química vemos en el slide, y es como la batería, como la pila que le permite a la célula almacenar la energía una vez obtenida en la respiración celular, almacenarla y llevarla a los diferentes lugares donde necesita ser utilizada. Está formada por una base nitrogenada, adenina, unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, y se produce durante la fosforilación y la respiración celular, y es consumido por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. Bien, entonces el ATP podemos hacer la metáfora con la pila o con la batería, donde se almacena temporalmente la energía para luego ser llevada a los sitios donde se necesita y poder ser utilizada. Habíamos dicho que la energía se utiliza para llevar a cabo las diferentes funciones de la célula, funciones fisiológicas, estructurales, etc. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero ¿cómo usa la energía? Dijimos que la célula tiene toda la ingeniería para poder aprovechar la energía. Y básicamente la ingeniería consiste en tener y ser una fábrica de proteínas, ¿sí? Las proteínas son los principales componentes a partir de los cuales se ensamblan las células y representan la mayor parte de su masa seca, además de proporcionarle forma y estructura a la célula. Las proteínas son los trabajadores, son los obreros de la célula, los que van a llevar a cabo todos los procesos, son las máquinas, son las herramientas con que cuenta la célula para poder llevar a cabo todos los procesos. También van a ser, en gran medida, los bloques, las estructuras que la célula utilice, por ejemplo, para los microtúbulos, para el citoesqueleto y para diferentes estructuras celulares. Va a utilizar también proteínas, tanto como bloques, también va a utilizarlas como herramientas, como máquinas, como trabajadores, entiéndase la metáfora, que son los que verdaderamente llevan a cabo todos los procesos utilizando la energía almacenada en el ATP. Entonces, las proteínas, la palabra proteína viene del griego proteios, que significa fundamental, principal, ¿no? Esto nos da a entender la importancia de las proteínas. Vemos que las proteínas tienen diferentes, su estructura se divide en 4 subestructuras. Tenemos una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria van a ser la unión de los aminoácidos. Todas las proteínas están constituidas por aminoácidos, si son polímeros de aminoácidos. Entonces la primera estructura es como un collar de perlas. Cada perla sería un aminoácido donde se van uniendo. Después adoptan una estructura secundaria que se forman unas cadenas. Esto es debido a la interacción de los aminoácidos entre sí. Los aminoácidos obviamente están formados por átomos que interactúan mediante fuerzas eléctricas y químicas, y entonces van a ordenarse en una estructura de cadena. Esa cadena luego se pliega, ¿sí? Las cadenas sería la estructura secundaria, el pliegue sería la estructura terciaria, y luego se van a unir diferentes cadenas y forman la estructura cuaternaria de la proteína. Vemos que las proteínas van a tener diferentes funciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos proteínas estructurales, cuya función es dar soporte mecánico y celular a los tejidos. Por ejemplo, fuera de la célula está el colágeno, ¿no? Es sintetizada en la célula y luego secretada hacia el extracelular. El colágeno, la elastina, son los componentes habituales de la matriz extracelular y forman fibras en tendones y ligamentos. En el interior de las células, la tubulina forma microtúbulos largos y rígidos, y la actina forma filamentos que se localizan por debajo de la membrana plasmática y la sostienen. La queratina forma fibras que refuerzan las células epiteliales y es el principal componente del pelo. Y también en algunos animales que tienen cuernos,
La queratina es uno de los componentes principales. También vamos a tener proteínas motoras, cuyas funciones generan movimiento en las células y los tejidos. La miosina del músculo esquelético aporta la fuerza motora para el movimiento de los seres humanos. La cinesina interactúa con microtúbulos para mover orgánulos alrededor de la célula. Y también la dineína de forma retrógrada hacia el soma, y la quinesina de forma anterógrada hacia la periferia celular. Vamos a tener proteínas que son enzimas. Las enzimas catalizan la rotura o la formación de enlaces covalentes. Si bien decimos que las proteínas llevan a cabo los procesos de por sí, por propiedades, por leyes físico-químicas, tienden a generarse de forma espontánea. No obstante, se generarían de una forma extremadamente lenta esos procesos que serían incompatibles con la vida. Entonces las proteínas lo que hacen es catalizar los procesos, que es acelerar los procesos. Por ejemplo, tenemos a la pepsina, que degrada las proteínas de la dieta en el estómago. Hay otras proteínas que son proteínas de transporte, cuya función es transportar pequeñas moléculas y también iones. Por ejemplo, en el torrente sanguíneo, la albumina sérica transporta lípidos, la hemoglobina transporta oxígeno y la transferrina transporta hierro. Tenemos otras proteínas, por ejemplo, que son proteínas de defensa, como los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas que protegen, por ejemplo, contra virus. También tenemos proteínas de almacenamiento, cuya función es almacenar aminoácidos, iones, etc. Por ejemplo, el hierro se almacena en el hígado por la unión a una pequeña proteína llamada ferritina. Vamos a también tener proteínas de señal, que transportan señales extracelulares de célula en célula. Por ejemplo, muchas hormonas y factores de crecimiento que coordinan funciones fisiológicas son proteínas. Un ejemplo es la insulina. Y también estas proteínas no solamente señalizan hacia el extracelular, sino que también son receptoras. Detectan señales transmitidas a la maquinaria de respuesta de la célula. Por ejemplo, la rodopsina de la retina, que detecta la luz. Y también hay proteínas especiales, por ejemplo, proteínas que se unen al ADN para activar o desactivar genes en diferentes organismos, como las proteínas anticoagulantes de los peces árticos y antárticos, que protegen su sangre de la congelación. La proteína fluorescente verde de la medusa, que emite una luz verde. La monelina, una proteína hallada en una planta africana, que tiene un sabor dulce, intenso. Los mejillones y otros organismos marinos secretan proteínas adhesivas que los unen firmemente a las rocas cuando están sumergidas en agua salada. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que cuando se examina una célula, o cuando se la ve al microscópico, lo que se ve, lo que se observa es la función de las proteínas sobre esa célula, ¿sí? Las proteínas, recordemos, son lo fundamental, lo principal de las células. Todas las funciones de una célula se llevan a cabo a través de proteínas, ¿sí? Todas las funciones de los diferentes sistemas las llevan a cabo los órganos, que a su vez es llevada a cabo por los diferentes tejidos, que a su vez es llevada a cabo por las células. Y en las células están las proteínas, por eso son lo fundamental, ¿sí? Que recordemos que son las máquinas, los trabajadores, y también forman parte de los bloques de la estructura celular. Vamos a hablar entonces ahora de las organelas y las funciones. Las organelas serían los órganos internos, por decirle de esta manera, los órganos internos de las células, ¿sí? La célula va a tener diferentes órganos, diferentes organelas. Y cada una de esas organelas va a tener una función específica. Y podemos hacer una analogía entre una célula y una fábrica que produce un producto. Ese producto son las proteínas. Entonces, una célula es una gran fábrica de proteínas. Y tenemos esta imagen muy linda del libro Percy Taylor, donde hace justamente esta analogía. Entonces, vamos a empezar a ver los diferentes componentes. Por empezar, tenemos que hablar de que hay una estructura que separa el medio interno del medio externo, a modo de un cerco. Esa estructura es la membrana plasmática, que funciona como el límite que separa el medio intracelular del extracelular, como la cerca perimetral de una fábrica. Hay los dos medios acuosos y podemos preguntarnos por qué es necesario tener separado el medio interno del medio externo. Y esto es debido a las funciones celulares, que el medio intracelular se encuentra en constante cambio, requiriendo renovación de batería energética, el ATP, recomposición de sus estructuras o nuevos materiales para el crecimiento, así como la expulsión de los desechos y de sustancias sintetizadas para su uso por otras células. De esta manera, la membrana debe garantizar un intercambio controlado, esto es lo importante, garantizar un intercambio controlado con el medio extracelular.
¿Y cómo los mantiene separados? Con los lípidos de la membrana presenta una doble capa lipídica formada por los fosfolípidos con sus cabezas polares. Acá vemos una representación, las cabezas polares, que lo vemos acá en rojo, apuntando hacia el medio acuoso, y las colas hidrofóbicas, o sea que repelen el agua, orientadas hacia el centro de la membrana. Acá lo vemos, las cabezas en celeste están apuntando hacia el medio acuoso, tanto acá para arriba como para abajo, el medio intracelular y extracelular, y en cambio las colas hidrofóbicas apuntan hacia el centro de la membrana. Y podemos preguntarnos cómo permite el intercambio controlado de sustancias, y lo hace utilizando proteínas, que funcionan como puertas, como ventanas. Hay tres tipos básicos de proteínas de membrana: las proteínas integrales, que las atraviesan de lado a lado y permiten el transporte de sustancias, canales, transportadores y bombas; las periféricas, que se unen al lado externo, al interno o al citoplasmático y dan soporte estructural, y algunas participan en la señalización celular; y también las ancladas a los lípidos, que actúan como traductores de señales. De esta manera, lípidos y proteínas forman una estructura que limita el pasaje global, pero permite un pasaje pequeño y controlado que mantiene la diferencia de los medios. Entonces, más que un perímetro, más que una cerca, es una frontera que permite un pasaje controlado, en este caso de sustancias, una aduana que permite un pasaje controlado de sustancias. Unida a la membrana, en su cara exoplasmática, se va a encontrar la matriz extracelular, que es un complejo de macromoléculas, ¿sí? Un complejo de macromoléculas producida por la propia célula, y es un elemento fundamental para el reconocimiento, la unión y la señalización entre células, a la manera de puentes, de carteles, de indicadores. Tenemos el citoplasma, que es el material acuoso por dentro de la membrana, que soporta al núcleo y a los orgánulos celulares. Tiene aspecto viscoso y características coloides. Está formado principalmente por agua y sales disueltas ionizadas, en especial potasio, magnesio y fosfatos. Va a formar una solución de partículas lipídicas en suspensión. Frecuentemente la parte más periférica, conocida como ectoplasma, suele ser más rígido y homogéneo, y la parte más interna, el endoplasma, es menos viscoso y presenta granulaciones. El citoplasma sería el terreno donde se asienta la fábrica, y a su vez está tabicado y sostenido por el citoesqueleto, que es una estructura en forma de tabiques, de paredes, de andamios, compuestos por proteínas fibrilares que se disponen por todo el citoplasma, formando una red de sostén para los orgánulos y la membrana celular. Es así como determina la forma y dirige la función celular. Entonces, este citoesqueleto está formado por unas estructuras que se llaman microtúbulos, que se organizan para conectar estructuras celulares entre sí y para el transporte de sustancias, el transporte axónico. Y también participan en la división celular. Tenemos por otro lado las mitocondrias, como el generador de energía, que son responsables de la síntesis de ATP, del metabolismo aeróbico, un verdadero recargador de pilas celulares que permite sostener todas las funciones metabólicas. Los lisosomas, que son compartimientos de membrana que encierran enzimas digestivas, como hidrolasas ácidas, responsables de degradar componentes subcelulares envejecidos. Los peroxisomas van a degradar tanto lípidos como tóxicos en el hígado. Los proteosomas, que son donde se degradan las proteínas. También vamos a tener al retículo endoplasmático rugoso, que está como tabicando a la célula a modo de paredes, y se llama rugoso porque en él asientan ribosomas para la síntesis proteica. En cambio se llama retículo endoplasmático liso cuando no tiene ribosomas, y va a formar espacios para la síntesis de lípidos y modificación de sustancias potencialmente tóxicas en el hígado. También vamos a tener al complejo de Golgi, que es un orgánulo que recibe las vesículas con las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y las clasifica y empaqueta. Es una empaquetadora para su secreción o su uso interno. El núcleo, que sería como la oficina técnica donde están las instrucciones, el núcleo en las células eucariontes, rodeada por una envoltura nuclear de doble capa lipídica y conectada al citoplasma por poros nucleares. El núcleo es el asiento de la información que permite a la célula mantener, crecer, diferenciarse, reproducirse y morir. El genoma, a la manera de un manual de instrucciones, resume la información para sintetizar las proteínas estructurales y las enzimas que dirigirán el funcionamiento celular. Bien, entonces acá dejamos un breve resumen que va a estar subido con todo el material acerca de cada una de las organelas y sus funciones. Y vemos como toda la ingeniería y toda la estructura celular está puesta para sintetizar, para fabricar proteínas. Y según el perfil específico de proteínas que sintetice una célula, va a tener
por la actividad de esas proteínas una determinada función. Las proteínas entonces van a utilizar energía para realizar un trabajo como un motor y van a perder calor en el proceso, ya que no existen las máquinas perfectas por la segunda ley de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica. La entropía del universo siempre aumenta, por lo tanto la energía no va a ser completamente utilizada y parte se va a perder como calor, como habíamos dicho recién. Entonces decimos que es una fábrica de proteínas, tanto proteínas funcionales como estructurales, en un proceso regulado y coordinado. Y podemos pensar entonces cómo se producen las proteínas. ¿Y cuáles proteínas se producen? Dijimos que el ADN es como una especie de manual de instrucciones donde contiene la información genética necesaria para la construcción de proteínas. Entonces vamos a tener al ADN, al ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética necesaria para la construcción de proteínas, y básicamente es, como dijimos, el manual de instrucciones. Vamos a tener el ADN por un lado y vamos a tener los ribosomas por el otro lado, el ADN dentro del núcleo y los ribosomas fuera del núcleo, que son los que tienen que leer las instrucciones que están escritas en el ADN para poder sintetizar las proteínas. ¿Qué significa que sea el manual de instrucciones? Significa que en el ADN está escrito qué aminoácido tiene que unirse con qué aminoácido y la secuencia específica, ¿sí? Hay una serie de aminoácidos y el ADN dice, bueno, el aminoácido tal tiene que unirse con el aminoácido tal y luego con el aminoácido tal y así, 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 así. Así se va formando ese collar de perlas, esa cadena, ese polímero de aminoácidos se va formando que le va a dar luego la estructura a la proteína y por lo tanto la función. Por lo tanto, todo eso está escrito en el ADN. Pero el ADN no sale del núcleo hacia encontrarse con el ribosoma para que el ribosoma lo pueda leer. Entonces hay un intermediario que va a copiar la información que está en el ADN utilizando un lenguaje similar, lo va a copiar, va a salir del núcleo y se va a dirigir hacia el ribosoma para que el ribosoma lo pueda leer. Entonces acá estamos viendo el ribosoma con sus dos subunidades, una en verde más claro, otra en verde más oscuro, y estamos viendo esta estructura que vemos acá, es el ARN mensajero, y lo va a leer como una especie de tira, va a ir leyendo lo que dice el ARN mensajero y va construyendo la proteína que vemos acá. ¿Sí? Entonces el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ARN, el ácido ribonucleico y los ribosomas. Vamos a ver que hay otras estructuras, ¿sí?, que son estas que están acá en celeste. Estas estructuras se llaman ARN de transferencia, no confundir con ARN mensajero. Los ARN de transferencia van a tener dos polos. En uno de sus polos van a unir un aminoácido específico y en otro de sus polos tienen la llave de unión con el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene lo que se conoce como codones y el ARN de transferencia tiene los anticodones. Entonces se une un codón con un anticodón. Y en el otro extremo tiene el aminoácido. Entonces se van uniendo. En caso de que coincida el anticodón con el codón, se une. Si no coincide, sale del ribosoma. En caso de que se una, va a pasar a otro lugar del ribosoma donde va a entregar el aminoácido. Y luego va a pasar y se va a ir. Entonces va a llegar otro que se va a unir y va a entregar también el aminoácido que se va a unir al aminoácido anterior y ahí se va formando la cadena, ¿sí? Pero para que se una tiene que coincidir primero el anticodón con el codón y la secuencia de codones la trae el ARN mensajero que a su vez la copió del ADN. Entonces esa secuencia se condice con la secuencia de aminoácidos que se está generando y que va a tener implicancia en la estructura de la proteína y en la función de la proteína. Entonces el ADN tiene el manual de instrucciones para producir la proteína y el ARN mensajero lleva el mensaje del ADN hacia el ribosoma para que la estructura del ribosoma pueda leerlo y copiar la proteína. Acá tal vez se entienda un poco más fácil. Estamos viendo el ARN de transferencia que tiene en uno de sus polos un aminoácido y en otro de sus polos el anticodón, que si se une con el codón del ARN mensajero, no todo anticodón se une con un codón, no tiene que coincidir justo, y si se une, entonces entrega su aminoácido y se va formando la cadena polipeptídica. Y aquí lo vemos mucho mejor en esta animación. Aquí están los créditos de la animación, donde cada ARN de transferencia se va uniendo y va entregando su aminoácido. Acá todo ARN de transferencia está coincidiendo justo
su anticodón con el codón, pero esto no siempre es así. Y vemos cómo se va formando la proteína. Entonces el ARN mensajero se transcribe y la molécula se desplaza desde el núcleo hacia el citoplasma, donde la información genética se utiliza como plantilla para fabricar proteínas. Los ribosomas son los talleres donde ocurre la traducción. La traducción es el proceso en el cual se transforma ese lenguaje del ARN mensajero en un lenguaje de proteínas. Es una traducción. Allí el ARN mensajero es leído en grupos de 3 bases, llamados codones, y cada codón corresponde a un aminoácido específico. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos correspondientes a cada codón del ARN mensajero hacia el ribosoma. Cada ARN de transferencia tiene un anticodón que se empareja con el codón del ARN mensajero, asegurando que el aminoácido correcto se agregue a la cadena en crecimiento. Los aminoácidos serían como los bloques, siguen ese collar de perlas, los bloques constructivos de las proteínas. Los aminoácidos se ensamblan en secuencias específicas dictadas por el ARN mensajero, que a su vez es la copia del ADN, formando una cadena polipeptídica que luego se pliega para formar una proteína funcional. Este proceso convierte la información genética del ADN en una proteína funcional que luego cumple una función específica en la célula. Y acá veíamos recién en la animación cómo esa proteína entraba en el retículo endoplasmático para luego ser empaquetada con una señalización específica. Así la célula sabe si se va a utilizar en el interior celular o en el exterior celular, por ejemplo. Bueno, hago hincapié en esto para saber cómo se van sintetizando las proteínas, que son, acuérdense, lo esencial en la fábrica celular. Vamos a hablar ahora de la homeostasis celular. Homeostasis, recordemos, son esos cambios que permiten mantener una estabilidad en el largo plazo. Recordemos que la célula gasta energía metabólica para tener las variables biológicas, fisiológicas, celulares, alejadas del equilibrio. Recordemos que el equilibrio lo asociábamos más que nada a la muerte, ¿sí? Cuando la célula muere no puede utilizar energía y por lo tanto todas las variables caen como en una especie de sopa homogénea. En cambio, una célula viva gasta energía para mantener sus variables alejadas del equilibrio, mantener lo que se conoce como homeostasis celular, variaciones en el corto plazo para una estabilidad en el largo plazo. A su vez, recordemos que esas variaciones tienen que ser flexibles y adaptativas, ¿sí? Según el escenario en que nos encontremos. Vamos a hablar ahora de los equilibrios que debe mantener la célula, pero no nos referimos a el equilibrio general de las variables, ¿sí? Sino equilibrios que en realidad son estados homeostáticos. Entonces, tiene un equilibrio energético. Los niveles de ATP deben ser adecuados a las demandas instantáneas de energía celular, ¿sí? Hablamos de equilibrio porque estamos hablando de que los niveles de ATP deben estar en equilibrio con las demandas celulares, ¿sí? A ese equilibrio nos referimos. Por ejemplo, para las diferentes tareas celulares, como la secreción, la mitosis, etc. El equilibrio osmótico, como la célula está constituida por agua, las variaciones de la osmolaridad pueden determinar cambios de volumen celular que ponen en peligro la integridad de la misma. El equilibrio electroquímico, las células poseen ARN mensajero, por ejemplo, tienen composición electrolítica, etcétera, que deben permanecer estables o pena de variar su potencial químico, eléctrico y osmótico. También en este equilibrio se incluye el equilibrio ácido-base, que es el nivel de acidez, ¿sí? Que tiene la célula. Las proteínas son sensibles a cambios de pH intracelular, por lo tanto un pH alrededor de 7,2 es necesario para mantener el ritmo de trabajo enzimático y la integridad de las proteínas estructurales. La célula va a producir, por ejemplo, protones. La concentración de protones se asocia al nivel de acidez, entonces va a tener que tener mecanismos para también deshacerse de esos protones que produce. Vamos a tener también un equilibrio térmico. La temperatura condiciona no solo la velocidad de las reacciones químicas en forma directa, sino también por su efecto sobre las enzimas que catalizan estas reacciones y que son fundamentales para mantener el metabolismo celular a las bajas concentraciones de los reactantes. Vamos a tener también un equilibrio vegetativo. Las células presentan un ciclo regulado por su genoma que ordena su crecimiento, división, estado de funcionamiento y hasta la propia muerte, apoptosis celular. Estos sistemas se pueden afectar y pueden generar mucho daño, tanto a nivel celular como a nivel del individuo. Por ejemplo, la disrupción del equilibrio energético
la causa más común es la hipoxia o disminución o ausencia de oxígeno en las células, ya sea de variedad hipóxica, anémica, isquémica, hipovolémica o citopática. La disrupción del equilibrio osmótico, los cuadros agudos de hiposmolaridad o hiperosmolaridad, en general por hiponatremia o hipernatremia, producen enormes daños, en especial en el sistema nervioso central. Desequilibrios también de electrolitos, las variaciones agudas de potasio y calcio provocan alteraciones eléctricas en los tejidos excitables que pueden detener el corazón, la actividad neuronal y la motilidad del tubo digestivo. También el propio equilibrio ácido-base produce inactivación de las enzimas y desnaturalización de proteínas estructurales que afectan la producción de energía y el trabajo de las bombas, que son estructuras que sacan con gasto de energía, movilizan moléculas con gasto de energía a contragradiente. Esas son las bombas. Entonces, además el nivel de pH entonces desnaturaliza las proteínas, es decir, que le hace perder su estructura terciaria y cuaternaria, secundaria, y quedan como ese collar de perlas, ¿sí? Que habíamos visto, ¿no? Pierden su estructura y por lo tanto pierden su función. Y también la mayor acidez puede activar enzimas líticas que van a romper las diferentes estructuras celulares. Normalmente está regulado el nivel de acidez para que esas proteínas no se activen en lugares indebidos, pero si baja patológicamente se pueden llegar a activar. También está el desequilibrio térmico. Tanto la hipertermia como la hipotermia pueden determinar la muerte celular. Y también tenemos desequilibrios vegetativos o vitales. Señales externas e internas pueden indicar el momento de la muerte celular. Cuando estas señales aparecen en forma anormal, apoptosis inducida erróneamente, o cuando no aparecen, cuando debieran, falta de apoptosis normal, pueden desencadenar disrupción de la homeostasis intracelular e intercelular. Y la afectación de estos sistemas puede generar no solamente fallas a nivel celular, sino falla a nivel multiorgánico, y la muerte del individuo. Entonces, vamos a pensar qué tipos de células hay. Habíamos dicho que el ADN tiene escrito las indicaciones para fabricar un perfil específico de proteínas, y que según cada perfil específico de proteínas que produzca una célula va a tener, debido a esas proteínas, una determinada función. Y también debido a su forma y a sus funciones se clasifican en diferentes tipos de proteínas, y va a haber diferentes tipos de células, y va a haber un montón de células. Las células hepáticas, células sanguíneas, células renales, glomérulos, células calciformes, por ejemplo, que son células epiteliales especializadas. Pueden ser consideradas glándulas unicelulares, secretoras de mucus, presentes en los revestimientos epiteliales de la mucosa de las vías respiratorias y el aparato digestivo. Y ahí estamos viendo también otro tipo de células epiteliales. Entonces vamos a tener que las neuronas también son células, ¿sí? Por eso hicimos tanto hincapié en entender las células, porque las neuronas son células y comparten todas las generales de la ley de las células. Van a tener aparato retículo endoplasmático rugoso, van a tener aparato de Golgi, van a tener los ribosomas, el núcleo. Todas las estructuras, las mitocondrias, todas las estructuras que vimos van a funcionar del mismo modo en una célula, ¿sí? Porque hablamos en general y por tanto van a funcionar del mismo modo en las neuronas. Que si bien por su forma y por las estructuras que tiene una función específica, no obstante, no escapa a las generales de la ley de las células. Las neuronas son células y cumplen con todo lo que vimos sobre ellas. Entonces vimos que la célula es la unidad mínima de vida. Todo ser vivo está constituido por células, ya sea un organismo de una sola célula, unicelular, o muchas células, pero todos están constituidos por células. Las células constituyen al cuerpo humano, y no son todas iguales, sino que se especializan para realizar determinadas funciones. Especialización les permite funcionar eficientemente, ¿sí? Porque si tienen toda su ingeniería en fabricar un perfil específico de proteínas que les da determinadas funciones, y no tienen que ocuparse de otras funciones, para las que se ocupan son extremadamente eficientes, ¿sí? Porque se ocupan de un rango muy pequeño y específico de funciones, y por lo tanto son toda su maquinaria dirigida para esas funciones, por lo tanto son muy eficientes. Pero también establece una mayor dependencia entre distintas partes del cuerpo como consecuencia de la especialización y la organización. Debido a que son muy eficientes para una tarea, debido a su especialización, necesitan de células y de sistemas que realicen otras tareas que también son importantes, incluso vitales,
para el funcionamiento celular, ¿sí? Entonces, tanto como consecuencia de la especialización y la organización, se forman los tejidos. La definición de un tejido es un conjunto de células semejantes que se asocian para cumplir una misma función. También están constituidos por sustancias intercelulares, y el estudio de los tejidos, como vimos, se denomina histología. Nosotros vamos a ocuparnos principalmente del tejido nervioso, ¿sí? Principalmente. Después tenemos los órganos, que es la parte diferenciada del cuerpo que participa en la realización de una función. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, ¿sí? Y después tenemos los sistemas, que ya los habíamos visto cuando vimos sistema nervioso, que es un conjunto, digamos, de órganos con similar estructura, similar origen embriológico y funciones específicas. Y desde el punto de vista fisiológico, entonces un ser humano, un individuo, es todo ese conjunto de subsistemas que constituyen el sistema fisiológico. Desde el punto de vista fisiológico, no invalida otras miradas acerca del ser humano. Entonces, dejamos un resumen de la primera parte. Y la idea de esta primera parte es entender que las neuronas son células, entender a grandes rasgos el funcionamiento celular, su composición, para después meternos mejor en el estudio de las neuronas y de sus especificidades. Pero acá vemos en general, ya que las neuronas no escapan a las generales de la ley y podemos hacer una mirada desde afuera, nos vamos metiendo, vemos las generales de la ley de lo que es una célula, de lo que es una neurona, y ahora sí nos vamos a meter específicamente con las funciones de una neurona. Las funciones principales de una neurona es generar y transmitir señales electroquímicas. Y si bien todas las células tienen un potencial de membrana, las neuronas van a aprovechar ese potencial de membrana para producir sus señales eléctricas. Y vamos entonces a estudiar cómo se generan los potenciales eléctricos, principalmente en las neuronas, para luego sí ver cómo se generan las señales electroquímicas, cómo se comunican las neuronas entre sí a través de una sinapsis y cómo se van formando las redes neuronales y cómo esas redes neuronales guardan y generan información, aprenden, etc. Vamos a verlo más adelante cuando veamos también redes neuronales, tanto redes neuronales del cerebro como redes neuronales artificiales. Vamos a hacer una analogía. Pero para eso necesitamos meternos primero en el estudio de los potenciales de membrana celulares. Y a eso vamos.